Bueno, hola, buen día a todas y todos. Esta es la clase introductoria de Geología Estructural virtual, año 2021. Y bueno, como les decía, vamos a ver un popurrí, una cuestión general de lo que se va a ver en la materia, para que vean cómo van encadenados los temas, un poquito. Entonces, podemos empezar por una definición muy básica de la geología estructural y dice, bueno, es la disciplina geológica que estudia y describe las estructuras resultantes de la deformación de la litósfera. Entonces, en ese sentido, digamos, en cuanto a la clasificación, según el comportamiento de las capas de la Tierra, bueno, la litósfera constituiría la parte más superficial y rígida de la Tierra, y en parte está conformada por la parte superior del manto y la corteza de la Tierra. En general, con lo que uno trabaja, si bien en geología estructural tiene esa definición más amplia, el 90% de las veces trabajamos con lo que es corteza, y dentro de la corteza superior. Y este es un tema, digamos, como que, o sea, inicialmente nosotros lo que hacemos es como una diferenciación, decimos, bueno, nosotros estudiamos como geometrías, ¿se entiende? Por ejemplo, en esta fotografía vemos un anticlinal, y hay un montón de cuestiones geométricas que nosotros podemos ver acá. Bueno, el anticlinal que tiene una forma de campana invertida, un flanco a la izquierda, otro flanco a la derecha, se ven un montón de fallitas de menor escala, es decir, hay una deformación dúctil que tiene que ver con ese anticlinal, que es una deformación continua, y después lo que se conoce como deformaciones discontinuas, de donde hay superficies de rupturas, como por ejemplo estas fallitas que se ven acá. Entonces, esa es una primera definición. Como un geólogo estructuralista, ¿qué hace? Agarra esa hermosa foto y la transforma en esto. Mentalmente, o después trabajando, empezás a ir, digamos, describiendo e incluyendo los diferentes elementos geométricos, ¿no? Entonces acá la definición dice, bueno, identificación, observación, descripción, análisis de la estructura y sus elementos estructurales. Y a partir de ahí vemos que hay diferentes métodos según la escala de trabajo también. Y después vamos a llegar a otro, digamos, la cuestión más importante de la geología estructural es después adquirir el conocimiento suficiente para saber cómo se llegó a esta estructura, ¿está bien? O sea, todas las cuestiones geométricas que uno puede llegar a tomar o digamos, así a tomar en la parte de recolección de datos, tiene un objetivo, digamos, un fin, que es además saber cómo se llegó hasta esto. Pero primero quedémonos con esto que dice, bueno, que hay diferentes métodos o hay diferentes escalas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, podemos trabajar, si nosotros vemos una escala global geotectónica, ¿no? Si estamos, por ejemplo, en la cordillera de los Andes, decimos, bueno, esa escala de trabajo, si yo quiero considerar toda la zona de subducción, eso sería una escala de trabajo global. Incluso vos podés trabajar con todo el planeta a esa escala. Y si, digamos, lo que más, dentro de esa escala global tectónica, lo que sería una zona de trabajo a nivel de geología estructural, es lo que está acá en rojo. Es decir, dentro de esta zona de subducción, que tenemos corteza oceánica subductándose por debajo de corteza continental, hay diferentes elementos que ya vamos a ir viendo, el arco, el antearco, y acá está, por ejemplo, el retroarco, que es todo los foothills, o la precordillera al pie de los Andes del lado argentino. Entonces, esto que está en rojo, estaría indicando, bueno, cuál sería una escala de trabajo de un proyecto estructural, o de un doctorado, o una licenciatura estructural, ¿no? Así que vamos acá abajo, ¿no? Escala regional o de geología estructural. Y acá lo que estamos viendo es lo que se conoce como una faja plegada y corrida, que son las deformaciones adentro de la corteza superior que tienen que ver con compresión. Entonces, en estos casos, las fajas plegadas y corridas, que se ubican en el retroarco, una faja plegada y corrida sería una escala de trabajo aceptable para geología estructural. Después veremos que a partir de lo que uno estudia a esta escala de trabajo de faja plegada y corrida, la idea es ver qué está pasando en la escala de trabajo
digamos, digamos, en el ambiente más grande. La información que nosotros podamos obtener en esta faja plegada y corrida, además de conocerla, y tiene un montón de utilidades que pueden tener que ver con trampas estructurales, o mineralizaciones, o cuestiones que tienen que ver con riesgo geológico, etcétera, de estudiar esa faja, ¿no? Pero además, esa información es la que te va construyendo como un cuadro más grande, que sería el global, el de la tectónica más global. Pero bueno, en este caso vemos, dentro de la escala más grande, nos vamos a retroarco, ahí vemos una faja plegada y corrida, y un sistema de fallas, lo que se conoce como faja plegada y corrida, que es un sistema de fallas y pliegues. Dentro de esa faja plegada y corrida, bueno, tenemos lo que se conoce como escala macroscópica. Bueno, acá me paro, esto dicen que es esta es la escala suiza, digamos, es la escuela suiza de trabajo, porque te sentás ahí, subís lo más alto posible, agarrás unos binoculares y haces tu trabajo, digamos. Eso es todo, agarrás la libreta y eso es todo. A partir de ahí haces todo el estudio de la faja plegada y corrida sin moverte de la cumbre, digamos. Y una escala mesoscópica ya sería un nivel de afloramiento. Acá tenemos un compañero, y se ve acá que básicamente hay un plano, que es un plano de falla, y hay litologías hay litologías o rocas muy diferentes a ambos lados de esa falla. Y sobre todo lo que vemos acá es que la litología, digamos, la parte de abajo es seguro que es sedimentaria y se corta contra esa falla. Eso es importante, ¿no? Eso nos indica este corte, esta relación de corte entre unos sedimentos que son, claramente la estratificación está muy bien marcada y se cortan contra esa superficie que es una falla, ¿no? Esa sería una escala mesoscópica, y la escala microscópica, que ya es, si yo tomo una muestrita ahí o una foto, si tomo una foto sería lo que está acá arriba. Y vemos esto que se conocen como escalones de falla. Ya vamos a ver, esos escaloncitos nos permite saber qué tipo de movimiento tuvo la falla. Una falla inversa, una falla normal, una falla de rumbo. O a esta misma muestra le hacemos un corte petrográfico y lo mismo. O sea que básicamente lo que hacemos es trabajar a diferentes escalas, y en general, vamos a ver ahora un ejemplito, la idea es ir desde la escala más chica e ir subiendo, es decir, qué tipo de datos, digamos, si yo tomo datos mesoscópicos, que ya sean, bueno, la ubicación de esta falla y ciertas características, o datos microscópicos, la idea es ir subiendo de esos datos, integrar esos datos más chiquitos, integrarlos para que tengan sentido, si estamos hablando de una faja plegada y corrida, que tengan sentido a la escala de toda la faja plegada y corrida. Entonces es lo que decíamos. ¿Qué es lo que estudia la geología estructural? Podemos irnos acá a la derecha, dice estructuras tectónicas. Pero, ¿cómo se llega a esa estructura tectónica? Eso es la primera definición que yo les había dado, es estudiar esta fotito, este pliegue en chevron que está acá a la derecha. Ese es el objeto de estudio. O sea, es lo que yo voy a ver en el campo. Pero a mí lo que me interesa es saber cómo se llegó a esa estructura. Y por otro lado, otra cosa que me interesa es saber cómo era esa estructura, cómo estaban esas capas antes de la deformación. Entonces ahí ya hablé de deformación. ¿Y qué es la deformación? Entonces es un proceso que agarra materiales litosféricos con su fábrica original, que está acá a la izquierda, aplico deformación y obtengo los materiales deformados y las estructuras tectónicas. Pero acá hay algo en el medio, me está faltando algo en el medio. Para yo producir esa deformación, lo que necesito son fuerzas. ¿Está bien? Fuerzas que rápidamente para poder hacer nuestros estudios, nosotros en vez de fuerza usamos otro concepto que se llama esfuerzo. ¿Está bien? Entonces, este es el caminito que sigue una secuencia rocosa que está lo más feliz y contenta, está ahí sin deformar, la agarran los esfuerzos, producen deformación y tenemos el resultado, que es la estructura tectónica. A ver, veamos un poquito lo que tiene que ver con las fuerzas y esfuerzos dentro de la litósfera, que es la clase de la semana que viene, estos fuerzas y esfuerzos. Toda una teórica de 2 horas, 3 horas. Pero lo que sí es importante, digamos, lo más importante para esta clase introductoria es saber que podemos tener fuerzas netas o fuerzas equilibradas.
La fuerza neta dice, bueno, todo cuerpo tiende a mantener un estado de reposo o de movimiento uniforme, es decir, sin aceleración y rectilíneo, a menos que una fuerza neta, o sea, que la resultante de las fuerzas aplicadas sobre ese cuerpo sean diferentes de cero. Entonces ahí surge que fuerza es aquello que tiende a producir un cambio en el estado de reposo o movimiento uniforme de un cuerpo. Bueno, gente, eso es física 1, básico, ¿no? Es los móviles con los que nos hacían trabajar. Pero digamos, lo que vemos es que los procesos de deformación en la litósfera son diferentes, porque ahí son partículas que están enterradas a una profundidad determinada, no sé, 1 o 5 kilómetros, y en general no se mueven, porque lo que se produce en esos lugares en la litósfera es que las fuerzas están compensadas. Entonces, ese cuerpo no se va a trasladar, en principio. O sea, si yo soy un tipo que estoy ahí metido en medio de la litósfera, en general no me voy a trasladar como la caja que está empujando esta chica, sino que me voy a ir. ¿Qué me va a pasar ahí? En ciertas condiciones, es decir, yo voy a estar bajo un campo de fuerzas que las transformo en esfuerzos. Básicamente me voy a deformar, gente. Esa es lo que sucede. Pero entonces sería bueno ver qué son perdón. Upa, me estoy yendo para cualquier lado. Ahí está. Ahí estoy. O sea, decimos eso, que en la litósfera entonces las fuerzas son equilibradas, pero si el concepto de fuerza en general es un vector que nosotros aplicamos sobre una superficie determinada de un cuerpo. Entonces lo que se hace es dividir esa fuerza por la superficie en la que está, digamos, aplicada, y la transformamos en esfuerzos. Eso, como ya les digo, la clase del miércoles que viene lo vamos a ver con más detalle, pero ¿cómo lo vemos eso, no? La tercera ley de Newton dice, por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, se genera una fuerza de igual intensidad y dirección, pero de sentido contrario. Entonces, si nos imaginamos que somos una persona enterrada a 2 kilómetros de profundidad, en ese caso la mayor fuerza es la fuerza litosférica, que es todo el peso de roca que está por encima de mi cabeza. Entonces lo que vemos es que esa fuerza, que tiene un sentido, una dirección en la vertical, va a estar compensada por otra fuerza que está, digamos, de signo opuesto. El peso de toda esa columna litosférica va a ser negativo, digamos, o va a estar aplicado hacia el centro de la Tierra, hacia abajo. Inmediatamente, como ese es un cuerpo en reposo, digamos, todas las partículas que están metidas en la litósfera están en reposo, se va, digamos, a tener como respuesta una fuerza de sentido contrario. Básicamente, como nosotros todo lo que son las fuerzas las dividimos por la superficie en la que están aplicadas, en vez de fuerzas las llamamos esfuerzos. Tiene una resultante que son los esfuerzos. Entonces, los esfuerzos es algo raro, digamos, no es algo raro, pero como es algo que van a tener que ir trabajando y pensándolo un poco. Porque por un lado, los esfuerzos son como si fueran presiones. El tema es que no son presiones hidrostáticas o como si estuvieras sumergido en el agua. El tema es que acá los esfuerzos, dependiendo de la dirección, van a tener valores diferentes. Y lo que sabemos es que en la litósfera, esos esfuerzos se acomodan con esta pinta que tenemos acá, que es un elipsoide de los esfuerzos. Y este elipsoide de los esfuerzos, lo que vemos es que va a tener un eje mayor, y un eje medio y un eje menor. En este caso, el mayor es el eje de mayor esfuerzo, el que se llama sigma 1. El sigma 2 es un esfuerzo intermedio, y el sigma 3 es el esfuerzo más chiquito. Y eso lo vamos a ver en más detalle, pero entonces imagínense eso, que si yo estuviera enterrado en medio de la corteza, a 5 kilómetros de profundidad, voy a sentir diferentes esfuerzos que me están presionando, y básicamente, si no hay, si no hay un campo tectónico que modifique esos esfuerzos, el más grande siempre va a ser el que está en la vertical. Bueno. Y entonces, lo que sí es importante, también otra cuestión, es que, fíjense una cosa, cuando yo estoy trabajando acá, si estoy trabajando con el anticlinal de la derecha,
yo lo que estoy midiendo ahí, digamos, el anticlinal en sí mismo es una estructura tectónica, es el resultado de una deformación, ¿está bien? Entonces, fíjense que los esfuerzos que generaron ese anticlinal, hace mucho que no están ahí. O sea, yo nunca mido esfuerzos en geología estructural. Lo que hago es medir deformación. El tema es que como hay una relación entre los esfuerzos aplicados y la deformación que se produce, yo puedo asumir o puedo estimar o puedo calcular los esfuerzos pasados, algo que ya no está más, pero dejó su huella. La huella que dejaron los esfuerzos son la deformación. Por eso mismo, lo que yo puedo hacer, eso es lo que se hace con estas muestritas más chiquitas que les decía. Nosotros ahí hacemos un análisis que se conoce como cinemático. Es decir, es un estudio detallado de la deformación que me brinda una manera de saber o estimar cómo fueron los esfuerzos que produjeron esa deformación. Y después, entonces lo que sí vemos es que a la gran escala vemos que hay una relación entre el sistema de esfuerzos actuante en una zona y el tipo de deformación que se genera. Es decir, esos indicadores cinemáticos que vimos en la diapositiva pasada, es que yo puedo saber con mucho detalle cómo era el esfuerzo que se aplicó sobre esa falla en particular. Pero hay como lo que se conoce como un análisis dinámico. Es decir, sin llegar a ser cinemático, es un poquito más general. Y ese análisis dinámico lo que me dice es que ante cierta dirección principal de los esfuerzos, digamos, según cómo se orientan los esfuerzos principales, que son sigma 1, sigma 2 y sigma 3, yo voy a tener un tipo de deformación muy particular general también. Entonces lo que vemos es que si nosotros tenemos este elipse de deformación de acá arriba a la derecha, vemos que tenemos el sigma 1, el 2 y el 3. Si trabajamos solo con el sigma 1 y el sigma 3, donde el sigma 1 es la dirección del mayor esfuerzo, donde va a haber mayor presión, si se quiere, y el sigma 3 es donde la presión va a ser menor. Fíjense, dependiendo de cómo estén orientados esos dos ejes de los esfuerzos, si el sigma 1 es vertical y el sigma 3 es horizontal, ahí es donde se generan fallas normales, un sistema de rift, un sistema extensional. Básicamente es eso. Cuando, por el contrario, cuando vamos a la derecha ahora, tenemos el sigma 1 en la horizontal y el sigma 3 en la vertical, bueno, cuando hay sigma 1 en la horizontal, eso es fácil de ver. Ahí todo se va a plegar y comprimir, y ahí vamos a tener fallas inversas. Y acá el ejemplo del medio son un poquito más difíciles de entender, y por eso es el que está al final de las teóricas también. Primero vamos a empezar con los sistemas de rift, con el sigma 1 vertical, después vamos a pasar a los sistemas compresivos dentro de las teóricas, con el sigma 1 en la vertical, y bueno, y en esos casos el sigma 3 está en el opuesto, digamos, ¿no? En las fallas normales de alto ángulo, sistemas de rift, el sigma 1 es vertical y el 3 es horizontal. En los sistemas compresivos, el sigma 1 es horizontal y el sigma 3 vertical, y en los sistemas de rumbo, los dos son horizontales. Así que ya vamos a llegar a los sistemas de rumbo, pero lo otro, como ya sea el sistema de rift o el sistema compresivo, sobre todo el compresivo en principio es más fácil de ver, ¿no? Que ese... Vamos a usar la hojita, a ver un poquito. Como me dijeron, voy a cambiar el video nada más. Voy a poner la camarita y ustedes agranden la pantalla. Entonces, para terminar de cerrar este concepto, a ver, voy a bajar un poquito. Ahí está. Vean una cuestión. Si yo tengo este pedazo de litósfera, entonces lo que tengo que dibujar son algo que se conocen como markers, es decir, cuestiones geométricas. Esto puede ser una monite o una vena que pueden ser amonites o venas que se incluyeron antes de la deformación, es lo que se conoce como markers. Es decir, cuestiones geométricas que yo sé cómo son antes de la deformación. Entonces,
Esto es un pedazo de la litósfera antes de la deformación. Entonces, ¿qué puedo hacer para que se deforme? O sea, fíjense, acá le digo, deformate. O sea, vamos, deformate, y no me va a hacer caso. Lo que tengo que hacer es aplicar, ¿qué? Una fuerza. Entonces ahí sí me va a hacer caso. Entonces yo aplico una fuerza que, ya les digo, como nosotros esta fuerza que estoy aplicando con mis manos, las vamos a dividir por el área en la que se está siendo aplicada, bueno, entonces ahí voy a producir, a eso lo llamo esfuerzo, perdón. Y ahí entonces, al aplicar el esfuerzo, es que produzco la deformación. Entonces, hay un montón de cosas, ahora estoy haciéndole lo que se conoce como deformación de cizalla, para ponerlo un poquito peor, ¿no? Pero entonces fíjense que en este caso, esta fue la dirección del mayor esfuerzo, donde están los dedos. Este es el sigma 1, y el sigma 3 estuvo, claro, este es el sigma 1, y el sigma 3 estuvo en la vertical. Y básicamente me faltó poner un marker en la, digamos, en la horizontal, ¿no? Pero si yo acá hubiera tenido algún marker, digamos, la resultante hubieran sido una serie de pliegues. Así que ahí vemos que nosotros en geología estructural en realidad con lo que trabajamos es con esto, es con el resultado final. Y a partir de estudiar estos markers y cuestiones que se conocen como indicadores cinemáticos, podemos reconstruir cuál era, qué feo que puse los dedos, ¿no? Pero bueno, cuál era la dirección principal de los esfuerzos y la de los otros dos también, ¿no? Sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Y una cuestión importante es que en general los esfuerzos siempre son positivos en la litósfera, ¿eh? Por eso las flechitas siempre van para adentro. Vean eso, que las flechitas siempre apuntan hacia un punto, digamos, que sería donde están dirigidas esos esfuerzos. Por eso siempre lo ponemos hacia adentro. No es, por ejemplo, acá en el caso del RIF, no es que el sigma 3 sea atractivo, sea negativo y esté tirando del RIF, sino que hay una contención en la horizontal. Lo que pasa es que, como el esfuerzo en la vertical es más grande, vence al sigma 3 y todo se puede abrir. Pero ahí quizás estoy como adelantándome demasiado. Bueno, sigamos. Eso es lo que quería mostrarles acá. Entonces, vemos que ante un sistema de esfuerzos, que lo defino, el sistema de esfuerzos lo defino por la orientación de sus sigmas principales o sus esfuerzos, direcciones de esfuerzo principal, tengo, en este caso, 3 tipos de deformación principal. Fallas normales, fallas inversas o fallas de rumbo. Ahí está. Este es el caminito que yo quiero hacer. Estoy con las estructuras tectónicas, estudio la deformación, en el caso estudio indicadores cinemáticos, y logro 2 cosas. Conocer cómo fueron los esfuerzos aplicados sobre esa roca, y además, a partir de reconstrucciones geométricas, la cinemática me permite conocer esto, cómo fueron los esfuerzos. Y si trabajo con las geometrías, puedo llevar estos materiales litosféricos a su forma original. Súper importante, por ejemplo, si yo quiero reconstruir un ambiente sedimentario, que obviamente es al momento del depósito, pero yo veo todo deformado. Entonces a mí me sirve reconstruir las cuestiones a su forma original para ver cómo estaban distribuidos esos ambientes sedimentarios antes de la deformación, entre muchas otras cosas. Bueno, y eso, el análisis dinámico que ya les había comentado antes, es ese, es que en estos casos, digamos, de nuevo, yo no voy a ver estas flechitas rojas y verdes. Lo que yo voy a ver es la deformación, voy a ver las fallas. Entonces, si me encuentro con estas fallas normales, y tengo suficiente cantidad de fallas normales, a partir de un estudio estadístico, digamos, voy a saber que estoy en lo que se conoce como un régimen extensional. Cuando vea fallas inversas, voy a decir, bueno, estoy en un régimen compresivo. Ese es un régimen de los esfuerzos compresivos. O un régimen de los esfuerzos transcurrentes cuando los dos estén horizontales. Acá un ejemplito para que vean el tema de las escalas, ¿no? Entonces acá a la izquierda tengo estos que están en azul, son direcciones de extensión y de compresión, para toda una faja plegada y corrida. Esto que está en rojo es lo que se conoce como un frente de deformación de basamento, ya lo vamos a ver.
y entonces lo que estamos caracterizando, el basamento es lo que está en violeta, y lo que caracterizamos con un montón de estudios cinemáticos en lugares puntuales, es cómo es la deformación a lo largo de toda ese frente de basamento en esa faja pliegada y corrida. Y acá está lo que está a la derecha. Con esto, por ejemplo, podemos saber cómo fue el régimen de los esfuerzos en el Mesozoico. Lo que está a la derecha es interesante también, son indicadores cinemáticos, pero tomados a partir de sismos. Entonces, esos indicadores cinemáticos a partir de sismos nos permite saber cuál es el régimen de los esfuerzos al momento en que se produce esa sismicidad. O sea que son estudios actuales. Y de esta manera yo puedo caracterizar la deformación a niveles muy regionales, digamos. Si bien cada datito en sí mismo está representando el lugar donde se produjo esa ruptura, donde yo estudié la falla, lo que se hace es tomar un montón de datos, ver cómo se relacionan regionalmente, y a partir de ahí podemos caracterizar la deformación en sectores muy grandes. O sea que a partir de estos datos, a la izquierda, el de Barberón, ¿no? Barberón et al., estos son datos cinemáticos de falla, y puedo saber cómo es la deformación en el Mesozoico. El caso de la derecha, de Suárez, bueno, él estudió lo que se conoce como mecanismos focales de terremotos, son indicadores cinemáticos a partir de terremotos, entonces yo puedo saber cómo es el régimen de esfuerzos actual. Y a partir de ese tipo de base de datos, bueno, entonces a partir de combinar todo eso yo puedo saber cómo es el régimen de esfuerzos, cómo fue variando el régimen de esfuerzos en los Andes patagónicos, en este caso, desde el Mesozoico hasta la actualidad, ¿no? Todo eso se va combinando, eso lo que quiero recalcar es eso, que a veces nosotros trabajamos con escala muy chiquita, cuando trabajas con escala muy chica necesitas mayor cantidad de datos, y a partir de ahí podés tener una idea de cómo es la deformación o los sistemas de esfuerzos a una escala mucho más grande. Este sería entonces un resumen de cuál es entonces, partimos entonces de la primera definición que di, ¿no? ¿Qué es la geología estructural? Bueno, la geología estructural es un análisis geométrico, es la identificación, observación, descripción, análisis de la estructura y sus elementos estructurales con diferentes métodos. Sí, es verdad, esa es una parte. Pero además de eso, nosotros queremos hacer un análisis cinemático. Y lo que dice ahí, queremos interpretar la deformación, queremos reconstruir cómo fue el movimiento de las partículas dentro de ese cuerpo para llegar a ese anticlinal, o a ese graben, a esa deformación final, ¿no? Entonces con eso yo voy a poder determinar el tipo, y lo que vamos a ver más adelante, que son los ejes de la deformación. Y otro paso más, ¿cuál es? Es llegar a un análisis dinámico. Reconstruye los esfuerzos que dieron origen a la deformación. ¿Está bien? Entonces, más o menos, ese podría ser el caminito. De un análisis geométrico, pasar a un análisis cinemático y dinámico. Y básicamente con eso yo quiero tener un análisis de cómo fue la historia de la deformación, el factor tiempo. Yo no solo quiero saber cómo están las cosas ahora, quiero saber cómo estaban inicialmente y cómo se fueron deformando paso a paso hasta que llegan a lo que vemos actualmente. Porque otra cosa que es súper importante es que la litófera en general no está siempre bajo el mismo régimen de los esfuerzos. Entonces, lo que vemos es que una zona deformada, una faja pliegada y corrida inclusive, o un sistema de rift, en general van pasando por diferentes regímenes de los esfuerzos. Es muy común que en las zonas de subducción, en las fajas plegadas y corridas, hayan regímenes de esfuerzos extensionales. Y es súper común que los sistemas de rift, después se conoce algo como inversión, que el sistema de rift que se generó bajo un sistema de esfuerzos, un régimen de esfuerzos normal, un régimen de la deformación extensional, sufra lo que se conoce como una inversión. Es decir, ese sector después se invierte, el sistema de esfuerzo se vuelve compresivo, y bueno, eso es importante, ¿no? Esa historia de la deformación, donde voy sabiendo qué regímenes de los esfuerzos se fueron aplicando paso a paso para llegar a lo que estoy viendo hoy en día. Y entonces, también muy simplificadamente, antes de llegar a esa cuestión que yo les decía, que los regímenes de esfuerzo se van superponiendo, lo que sí vemos es que para un sector en particular que esté estudiando,
el régimen de esfuerzos que está siendo aplicado está muy asociado al tipo de margen activo que está actuando en ese momento. Entonces, por ejemplo, en los márgenes activos destructivos o convergentes, en general ahí defino los sistemas compresivos, los regímenes de esfuerzos compresivos. Aunque, de nuevo, cuando lleguemos a esa teórica, vamos a ver que si bien el 80% del tiempo hay compresión en esos lugares, puede haber deformación de rumbo y extensional superpuesta, pero eso ya lo vamos a ver en esa teórica. En los sistemas de rumbo, acá hay un sistema de rumbo normal, y por ejemplo en lo que es Tierra del Fuego, acá tenemos un sistema de rumbo dentro de corteza continental, también bueno en Venezuela. Una falla muy importante, que son fallas de rumbo, fallas transcurrentes, fallas que tienen movimiento sobre todo en la horizontal. Esos sistemas de placas transcurrentes dan regímenes de esfuerzos transcurrentes también. Y por último, en estos ejemplos, bueno, tenemos lo que son los regímenes de esfuerzo normal. En esos casos, bueno, no volví a repetir cuál era la dirección de los esfuerzos. En el compresivo, el sigma 1 está en horizontal, y en los sistemas de RIF, el sigma 1 está en la vertical. En ambos casos, el sigma 3 está en la dirección opuesta. Pero eso es lo que vemos, que hay, de nuevo, hay una gran relación entre el sistema, digamos, entre el sistema tectónico, que depende del límite de placas más cercano, ¿está bien? Eso, en principio, es lo que establece el régimen de fuerzas. Entonces, ¿cómo es el caminito que de nuevo, yo insisto, en geología estructural lo tenemos que hacer a la inversa, pero ¿cómo es el proceso? ¿Cómo actúa el proceso? Estoy en un sector cratónico. Cratónico es que está lejos de cualquier límite de placa. Cambia el ciclo, por esas cuestiones del ciclo de Wilson, ese sector cratónico empieza a estar cerca de un sistema, perdón, de una zona de subducción o de un rift intracontinental. Entonces, esa zona cratónica empieza a estar en un régimen de esfuerzos. Ese régimen de esfuerzos va a producir cierto tipo de deformación y de sistema de fallas a nivel regional. O sea, en el caso compresivo, faja ampliada y corrida. En el caso extensional, un sistema de rift. Por lo tanto, todo ese material litosférico que estaba sin deformar, se va a deformar. Y yo voy a venir después, lo voy a encontrar todo deformado, y tengo que hacer el camino inverso. Paso de la estructura deformada a darme cuenta que es una deformación extensional, a darme cuenta que es un régimen de esfuerzos extensivo o extensional, y ahí, bueno, es un rifting intracontinental, por ejemplo. Bueno, acá tengo, a ver. Los tres principales serían, que están en amarillo, ¿no? Sistema de subducción, régimen de esfuerzo compresivo. Produce acortamiento, sistemas de fallas inversas y pliegues asociados, fajas plegadas y corridas. El sistema de rift intracontinental, bueno, lo que acabo de decir, y los límites transcurrentes. Esto sería como lo más simplificado. Después, cuando nosotros decimos que, entonces, cuando estoy en una zona, estoy en un sistema de placas, digamos, en un sistema de subducción en el retroarco de un sistema de subducción, no estoy metido en el medio de un rifting intracontinental. Y digo, bueno, están esos sistemas de esfuerzos. ¿De dónde vienen esas fuerzas que se transforman en esfuerzos? Digamos, lo más fácil de entender es el tema del peso de la columna litosférica, que eso es algo vertical, además, ¿no? Yo estoy a X kilómetros de profundidad, y va a estar ese peso de la columna litosférica que va a ejercer una fuerza en la vertical. Las fuerzas horizontales a veces son más difíciles de entender. Esto, bueno, entonces, ¿qué son estas fuerzas? Que son las que, en definitiva, van a la gran escala, van a determinar el régimen de esfuerzos que actúan en los diferentes límites de placa, ¿no? Entonces hay algo que se conoce como el ridge-push, y vean que son fuerzas verticales que se transforman en horizontales. Porque una de las más importantes es el ridge-push, que es el peso
de las dorsales centrooceánicas, son aparatos volcánicos de algunos kilómetros de altura, y esos aparatos volcánicos van a generar digamos, una fuerza en la vertical también, que tiene que ver con el colapso de los mismos, que tiene esta dirección, bueno, que está en rojo, ¿no? Y después ese se llama el ridge push. Y después el slab pull es una vez que yo tengo una zona de subducción, corteza oceánica por debajo de corteza continental, básicamente ahí lo que sucede es que la litósfera se está hundiendo en la astenósfera, que es, la litósfera es rígida, la astenósfera es como un líquido muy viscoso, entonces lo que sucede es que la litósfera además es más densa, entonces ese pedazo de litósfera se empieza a hundir en la astenósfera, y bueno, como es un medio rígido y más denso, en un medio viscoso, básicamente se hunde gravitatoriamente también, ¿no? Y eso es lo que se conoce como slab pull. Y en el medio, acá donde dice litosfera oceánica o litosfera continental, en la parte donde están horizontales, bueno, se van a mover en la horizontal, la litósfera flotando sobre la astenósfera, se va a mover en la horizontal con una dirección, la dirección de este movimiento está asignada por el ridge push y el slab pull, ¿no? Y acá es donde se generan esas fuerzas horizontales. Por ejemplo, esa fuerza horizontal es la que cierra lo que se conoce como el palio Tetis, el palio mar de Tetis, entre la India y China. Y acá vemos esta zona de subducción hacia el norte, este slab pull, sumado al ridge push supongo que es del Océano Índico, la dorsal centrooceánica del Océano Índico, este ridge push y el slab pull. Entre los dos lo que hicieron fue mover a la India hacia el norte durante el Eoceno hasta que colisionó con la China. Y entonces en esta zona de subducción, primero es lo que se conoce como una zona de subducción y un orógeno de tipo andino, digamos. Después se convierte con la colisión, bueno, en un orógeno de tipo alpino o Himalayas, porque ahí ya hay colisión de dos placas continentales. Pero básicamente lo que vemos es eso, son ese ridge push y slab pull, en general, en este caso lo que hacen es producir fuerzas horizontales que se oponen, y por lo tanto generan mucho esfuerzo en la horizontal, y básicamente se vuelven sistemas compresivos, con el régimen compresivo con un sigma 1 en la vertical. Bueno, y acá está el famoso ciclo de Wilson. Entonces, lo que decíamos, por ejemplo, si nosotros estamos, eso que tiene que ver con la superposición de los regímenes de fuerzas, ¿no? Entonces, primero estoy acá en un sistema de Riff, y estas flechas azules lo que hacen, están mostrando dónde está el sigma 3. ¿Saben? Acá está mal porque yo las puse. Estas flechas azules lo que muestran es movimiento, no sistema de fuerzas, es movimiento. Entonces, acá en el sistema de Riff lo que va a suceder es que los extremos del Riff se van a alejar. Eso es lo que está mostrando esas flechas azules. Y entonces cuando estemos en este caso de acá abajo, este pedacito, yo voy a estar acá parado, ¿no? Estoy en un sistema de Riff. En el próximo paso, estoy acá. Estoy en un margen pasivo. O sea, paso de un sistema de Riff a un margen pasivo que básicamente tiene muy poca deformación. Y cuando ya estoy en este tercer caso, ¿qué sucedió? Se generó una zona de subducción acá, o sea, cambió la dirección de las placas. Estas que se estaban alejando, ahora se empiezan a acercar. Entonces pasé de ese margen pasivo, los bloques se empiezan a acercar, se genera una zona de subducción. Y básicamente, en este tercer paso, voy a estar en el retroarco, ya voy a estar en un sistema compresivo. Y lo que puede suceder es que, básicamente, en el 3, sistema de subducción tipo andino o tipo alpino, en los dos estoy en un sistema de faja ampliada y corrida, y es compresiva. La única diferencia que el de abajo se conoce como colisión continental, un sistema colisional, porque ahí ya hay dos placas continentales. Bueno, ya lo vamos a ver en la teórica de fajas plegadas y corridas. Ahí está.
Entonces metámonos un poquito en estos regímenes de faja pleada y corrida. Vean, esta es lo que les decía, una de los mayores objetivos de la geología estructural, la cuestión geométrica, ¿no? O sea que, además, inclusive es a partir esto es otra cosa que se conoce como modelado estructural, modelado geométrico estructural. ¿Por qué? Porque a menos que yo tenga una sección sísmica, digamos, un corte geofísico de cómo están las capas por debajo de la corteza, en general yo solo voy a tener datos del primer kilómetro de la corteza. Eso va a ser el sistema montañoso que está erosionado, yo me meto ahí adentro en los diferentes valles, voy tomando datos, y entonces lo que voy a lograr es, a ver, esto. En general lo que yo voy a tener son datos de acá arriba nada más. ¿Y cómo hice yo? Me va a decir, bueno, Matías, ¿y cómo hiciste para saber todo lo que hay ahí abajo? Bueno, eso es lo que se conoce como modelado geométrico. Eso es lo que van a hacer en las prácticas. Y a partir de este modelado geométrico que a mí me permite, a partir de una serie de reglas, yo geométricamente también lo puedo reconstruir a su posición original. Eso es lo que está representando la figurita de arriba, es un modelado estructural, geométrico estructural, que a mí me permite saber cómo la geometría tuvo una faja pleada y corrida. Los pliegues y las fallas, el nivel de despegue, que es este de acá, la falla horizontal que está abajo de todo, enraizando los corrimientos principales, esto es una rampa, otro plano más, cosas que van a ir aprendiendo. Y básicamente, haciendo un modelado geométrico, una restitución geométrica, yo puedo saber cómo eran las cosas antes de la deformación. Y esto que está acá es el acortamiento. Todos son cosas que yo ahora se las voy tirando, digo, nivel de despegue, rampa, plano, faja pleada y corrida, bla, 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 bla. Acortamiento, son cosas que vamos a ir aprendiendo. Básicamente el acortamiento es la diferencia entre lo que medía inicialmente y lo que mide ahora. Entonces, cuando hay una compresión, se mide lo que se llama acortamiento. ¿Cuánto se acortó ese pedazo de litósfera? Bueno, y después otra cuestión importante es que hay una relación, digamos, esto es como para hacer un pasito más, ¿está bien? Ahora casi la cortamos. Terminamos con lo que es este pasito más para los sistemas compresivos, sistemas de riff, y hasta ahí vamos a llegar. Pero hay una cuestión importante que es cómo se relacionan, digamos, hasta ahora estamos hablando de esfuerzos de rocas deformadas, pero vamos a ver, y también hicimos todo ese caminito de cómo el límite de placa activo en ese momento genera un régimen de esfuerzos, y eso un tipo de deformación. Bueno, y hay un paso más que es súper importante, que es que esos regímenes de esfuerzos y esos tipos de deformación tienen asociado cuencas específicas, es decir, lo que regulan esos sistemas de esfuerzos, esos tipos de deformación, lo que regulan es diferentes tipos de subsidencia. Entonces, en el caso de la faja pleada y corrida, la deformación, ¿cómo es? En la vertical. Además, siempre hablamos que es deformación en la vertical. O las rocas suben en la vertical o bajan en la vertical. En el sistema compresivo, ¿qué hacen? Las rocas suben, se exhuman y se erosionan. Y entonces, lo que es importante es que asociado a eso, tenemos un tipo de subsidencia particular. Es decir, la deformación produce que las rocas suban, y en los sectores aledaños, el peso de toda esa columna de roca va a producir que la litósfera se flexione y subsida. Entonces, ese movimiento vertical positivo produce que al lado se produzca un movimiento vertical, pero negativo, hacia abajo. Y eso es subsidencia. Es lo que se conoce como subsidencia por carga tectónica. Entonces, lo que tenemos acá es una faja pleada y corrida, un sistema orogénico bastante desarrollado. Entonces, eso que ven ahí, yo cuando lo dibujo, sí, claro. Cuando lo dibujo, vean que es como un triángulo, una cuña. Eso es lo que se conoce como cuña orogénica, por eso lo llamamos cuña orogénica. Y lo que sucede es que esta cuña orogénica funciona como un peso, que es esta figurita de acá. Entonces, inicialmente, la litósfera está horizontal.
vamos a ver que estas fajas plegadas y corridas se van deformando y van avanzando, se dice, van avanzando desde la zona más cercana a la subducción y se van moviendo hacia el sector cratónico. O sea que estas cuñas van viajando, digamos, si se quiere, sobre la litósfera. Entonces, una vez que esta cuña llega a un sector de la litósfera no se queda horizontal, sino que se flexiona. Y es lo que vemos acá abajo. Entonces pasamos de una litósfera horizontal a una litósfera deformada, subsidida, flexionada. Ahí está, una litósfera flexionada. Antes estaba horizontal y ahora se flexionó. Y también hay toda una serie de parámetros, porque la litósfera, dependiendo de su composición, etc., y su historia previa, un montón de cosas, va a tener diferente potencial de flexura, digamos. Es todo otro tema. Acá lo importante que tienen que saber es que ese peso, esa faja plegada y corrida sobre la litósfera, produce una flexura y entonces un tipo de subsidencia muy particular, que es la que regula, o sea, entre la deformación de la faja plegada y corrida, la erosión de esa faja y la flexura, lo que hace es regular toda la sedimentación en los Foothills, al pie de la montaña. ¿Y saben cómo se llama ese tipo de cuenca? Creo que la mayoría no hicieron ni siquiera SEDI, pero bueno. ¿Tienen idea o no? No, no sé bien a qué te referís. Ah, bueno. No. Entonces lo que decíamos es eso, que lo que van a estudiar en sedimentología, en sedimentología son los procesos que suceden en las cuencas, los lugares donde están los ríos, las playas, los diferentes ambientes sedimentarios, que pueden ser continentales como fluviales, o sea, ríos, lagos, no quiero mandarme una burrada, glaciares, etc., o un sistema marino, donde van a tener sistemas de playa, dunas, bueno, todo lo que es la plataforma, etc. Entonces, lo que vemos, todo ese tipo de cuestiones que tienen que ver con la sedimentología, qué tipo de ambientes y cómo van a estar distribuidos, depende del tipo de cuenca a la mayor escala. Y la mayor escala en este caso va a ser lo que se conoce como una cuenca de antepaís, ¿está bien? ¿No? O un sistema de cuenca de antepaís. A ver, acá vamos. Estos sistemas de cuenca de antepaís, ahí está. Vean que acá está marcada la cuenca de antepaís. Bueno, esta es la cuenca de antepaís. O sea que lo más grande, a nivel más grande, es que cuando yo tengo una faja plegada y corrida, eso produce un peso en la litósfera y una subsidencia al pie de la montaña. Eso es lo que se conoce como subsidencia por carga tectónica y genera una cuenca de antepaís. Y lo que se conoce como sistema de cuenca de antepaís es que dentro de esa cuenca se reconocen diferentes depocentros. Entonces fíjense acá, dice cuña orogénica. La cuña orogénica es todo esto. Esta es la cuña orogénica, y acá están los límites de la cuña orogénica. Porque la cuña orogénica se mueve, bueno, desde el hinterland, o el sector más elevado, digamos, que es difícil de perderlo, digamos, porque es como las cumbres entre Chile y Argentina, o el sistema de los Himalayas, ese es el hinterland, es la parte más deformada. ¿Y hasta dónde se extiende la cuña orogénica? Se extiende hasta la última falla, la última falla activa o que tuvo actividad. Entonces, toda esa es la cuña orogénica. Y decimos que eso está relacionado con la cuenca de antepaís. ¿Hasta dónde se extiende la cuenca de antepaís? Bueno, todo el sector que es afectado por flexura de la litósfera, es decir, que va a estar por debajo de un nivel base, que es el nivel base de la sedimentación, que puede estar, por ejemplo, dado por un nivel del mar, o por otros factores que regulan, digamos, a partir de qué nivel hacia abajo se produce sedimentación. Entonces, este nivel base es el que me regula el desarrollo de la cuenca, ¿no? Entonces vemos que acá cuando llego al cratón, ya ahí no, porque la superficie de la litósfera está a la misma altura que el nivel base, así que en el cratón ya no tengo más cuenca. La cuenca es todo lo que está en amarillo. Lo que está en blanco, esto de acá, es la cuña orogénica, la faja plegada y corrida, y lo que está en amarillo es la cuenca. Y la cuenca la llamo sistema de cuenca de antepaís
porque la puedo dividir en diferentes depocentros con características. Eso lo vamos a ver más adelante. Cuando veamos fajas plegadas y corridas, vamos a hablar un poquito de los sistemas de cuenca de antepaís asociados. Pero lo que es importante de ver acá es lo que les decía, que bueno, entonces, toda esta es la cuenca. Me salió recontra torcido. Pero bueno, todo lo que es amarillo es la cuenca. Ahí está, mejor. Que acá lo hice en verde para que se vea. Entonces vemos que acá hay una parte donde se superponen las dos cosas. Se superpone la cuña orogénica con la cuenca de antepaís. O sea, hay desastre total ahí. Porque son como las fiestas clandestinas, ¿no? Después de un año, entras ahí, es un quilombo, ¿no? Después de un año de quedarse en casa con la sopita, bueno, un desastre total es eso. Entonces, ese lugar donde se superpone la cuenca de antepaís con la cuña orogénica, en la clasificación más grande lo dejamos adentro del sistema de cuenca de antepaís. Y le llamamos wedge top, o techo de cuña. Es justo la parte donde hay sedimentación, pero encima de estructuras activas. Bueno, un desastre total, como les decía. Y hay una cuestión interesante que tiene eso, además de la relación entre la faja plegada y corrida y el sistema de cuenca de antepaís, que es algo que nosotros nos vamos a encargar de ver las cosas como más detalladas, o más generales quizás, y después en tectónica lo irán viendo, después de hacer SED y Petro, bueno, ya después lo van a ver en tectónica de nuevo. ¿Por qué es importante acá en geología estructural? Si yo le digo, bueno, el objetivo de la geología estructural es saber cómo se deformaron las cosas, cómo eran inicialmente. ¿Por qué es tan importante definir esto, ¿no? Porque en general cuando hagamos un estudio estructural, como está, lo que vamos a ver es que toda la evolución de la cuenca de antepaís está relacionado, entonces, en gran parte con la deformación y con el avance de esa faja. O sea que cuando yo haga geología estructural, voy a poder, digamos, ver cómo esa faja está, cómo esa faja condiciona un poco la evolución de esa cuenca, ¿no? Entonces, eso es interesante, pero hay otro paso más, que es lo que se conoce como estratos de crecimiento. Entonces, en estos depocentros del techo de cuña, se genera algo que es muy particular, que se llama estratos de crecimiento compresivos. Bueno, y acá estoy, miren, tenemos acá un sistema de anticlinales y sinclinales, fallas inversas. Ahora tenemos esto acá así. Bueno, y lo que vemos acá, digamos, otra cuestión que se ve es que si yo mido el espesor de los sedimentos en esta parte de las secuencias, vemos que lateralmente van manteniendo su espesor. Pero ¿qué sucede? Vean acá un poquito más arriba. ¿Y qué pasa acá? Si yo dibujo, esto es una sección sísmica, pero no importa, ya veremos cómo se adquiere una sección sísmica. Imagínenselo como si fuera un dibujito donde yo estoy viendo capas geológicas, estoy viendo capas sedimentarias. Entonces lo que vemos es que entre el rojo y el verde se mantiene lo que se conoce, el espesor de los sedimentos es constante. Pero si yo dibujo esta otra capita de acá, ahí está. ¿Qué les parece? ¿Qué pasa con la potencia de estas capas cuando yo me muevo lateralmente? ¿Es constante o hay variaciones? ¿Qué dicen? A ver. Disminuye, o sea, varía. Varía, claro. ¿Y dónde disminuye? ¿Dónde? Hacia la Fíjate, derecha. sí. Con respecto a las estructuras, si yo, bueno, hay anticlinales. En las crestas. En las crestas de los anticlinales son menores. Acá es menor el espesor. ¿Y dónde es mayor? Acá el espesor es menor. ¿Y dónde es mayor el espesor de los sedimentos? Y donde están los inclinales. Donde están los inclinales, exactamente. Y acá son menores. Bueno, esto también ya lo vamos a ver en su momento. Pero este tema de que lo que sucede acá es que estas secuencias sedimentarias que yo dibujé en verde, lo que sucede es que se depositan al momento en que son esas secuencias que están en verde se depositan al momento en que estas fallas que están en roja son activas. Entonces, al mismo momento donde se generan los inclinales y los anticlinales, al mismo tiempo hay sedimentación.
¿Y por qué sucede eso? Porque estoy en un sistema de la faja de corrida que es muy frontal, que está metida adentro de la cuenca de antepaís, y si bien hay movimientos en la vertical positivos que están dados por esos anticlinales, está todo bajo una subsidencia. En definitiva, esos anticlinales siguen por debajo del nivel base de la sedimentación. Y nada, para hacerlo muy sencillo, como la lógica es esta: si esas capas verdes se formaron, se sedimentaron al momento en que había deformación, si yo conozco la edad de esas capas verdes, la edad de sedimentación de esas capas verdes, entonces yo puedo saber la edad de la deformación. Y eso es súper importante para lo que son los sistemas petroleros, y bueno, en minería también se usa. Es esto que se conoce como estratos de crecimiento. Es decir, capas que se depositan durante la deformación. Bueno, tienen toda una serie de implicancias, pero esa sería la más importante. Que si yo reconozco estratos de crecimiento compresivo, y por un montón por indicadores paleontológicos, o que puede ser, digamos, pisos, control paleontológico que me puede indicar en qué periodo se depositó esa secuencia, o indicadores geocronológicos que directamente, si hay una toba intercalada, por ejemplo, en estas capas, yo puedo saber la edad absoluta, ¿sí? Puedo saber el número. Un indicador, un fósil me puede decir, esto se depositó en el Eoceno medio, sí, general, entre los 50 y 30 millones de años, algo así, 50 y 40. Pero un indicador geocronológico me va a decir la posta, es decir, 45,3 más menos tanto, ¿está bien? Bueno, por eso es importante, y por eso lo vamos a dedicarle otra teórica a los estratos de crecimiento compresivo. Tiene muchas implicancias para saber cuál es la cinemática, cómo es el tipo de deformación, inclusive, bueno, etc, etc. Pero lo más importante que quiero que se queden es eso. Si yo sé qué edad tienen, sé qué edad tienen, cuándo se formaron estos anticlinales. Y por ejemplo, en lo que son los sistemas petroleros, el sistema petrolero está, no sé, como tengo tiempo, le tiro un par de ejemplos más. Los sistemas petroleros están dados por lo que se conoce como un sistema, una serie de elementos y de procesos que a qué llegan o a qué apuntan, a una acumulación de petróleo que yo puedo extraer. Entonces, hay elementos que son súper fáciles de entender o de saber, digamos. Y, por ejemplo, un elemento muy importante es lo que se conoce como roca madre. Para que ustedes lo entiendan, por más que no sé, hay diferentes correlativas que ustedes hayan estudiado, estamos en una materia también bastante cercana al inicio de la carrera, pero para que se pueda entender, digamos, un sistema petrolero, que es lo que lleva a que haya una acumulación de petróleo. Hay elementos que son muy fáciles de entender. Roca madre. Tiene una roca que tiene suficiente materia orgánica, que cuando esa roca se entierre y llega a una temperatura determinada, va a expulsar petróleo. Eso es un elemento del sistema petrolero. Otro elemento es un reservorio, es decir, una roca que sea muy porosa, y que cuando el petróleo que es expulsado de la roca madre llega hasta ese reservorio, ahí se va a acumular. La tasa de sedimentación, hay un montón de cosas que están metidas en ese sistema petrolero. Y una de ellas es la trampa, es decir, el lugar donde se van a acumular los hidrocarburos. Fíjense, en este caso tenemos sinclinales y anticlinales. Es muy fácil de ver que si hay una roca madre por acá abajo y esa roca madre expulsa petróleo y va subiendo, cuando se encuentre con lo que se conoce como un sello, una roca que es impermeable, bueno, el petróleo hasta ahí va a llegar, no va a poder subir más y se va a ir acumulando. Como justo el anticlinal es una campana invertida, el petróleo se va a ir acumulando en los anticlinales. Es como el primer tipo de trampa, se conoce así, trampa estructural, porque es un lugar donde donde se acumulan los hidrocarburos.
El tema acá es que hay una relación entre la expulsión del hidrocarburo, tiene que haber una relación entre la expulsión del hidrocarburo y la generación de la trampa. Es decir, la trampa tiene que estar antes o durante la expulsión de hidrocarburos, porque si no el hidrocarburo se expulsa, la trampa no existe y sigue su viaje. Bueno, entonces ahí dentro del sistema petrolero está esa relación entre la expulsión de hidrocarburos y la presencia de la trampa, que se conoce como momento crítico. Entonces, uno de los elementos de ese momento crítico es saber cuándo se expulsa el hidrocarburo. ¿Y cuál les parece que es el otro elemento, digamos? Digo, les estoy preguntando, ¿no? Pénselo. Conocer cuándo se dio la deformación. Claro, ¿cuándo se generó ese anticlinal? Y entonces, ¿y vos qué le respondés al tipo que te está preguntando? ¿Y cuándo se genera ese anticlinal? Respecto de la expulsión del hidrocarburo, ¿a eso te referís? No, una edad absoluta, un momento, sin tener en cuenta eso. Es decir, te preguntan como, disociate de lo que es la expulsión de hidrocarburos. Te preguntan específicamente, ¿cuándo se generó este anticlinal? ¿Y vos qué le vas a contestar? Cuando ocurrió la sedimentación de la cuenca Antepaís, que estaba en ese lugar. Y en ese lugar, o sea, más específicamente, ¿qué sería? No llamando la cuenca de Antepaís, que es como el ámbito más regional. A estos que están en verdes, ¿cómo los llamo? Está bien tu respuesta, pero quiero que seas un poquito más específico. Claro, los estratos que están por encima Claro. del anticlinal Está del que estamos perfecto. hablando. ¿Te acordás la definición? Y el término sería estratos de crecimiento compresivo. Está perfecto. Entonces, ahí vos tenés como geólogo estructuralista o geólogo de lo que sea tu especialidad, cómo te clasificaron en ese momento, no tenés que decir no sé, sino que decís, sí, lo puedo saber. ¿Está bien? Y esa es la edad. Y por eso, bueno, es tan importante que estudiemos esto y que todos sepamos eso. Además va a haber, a partir del estudio de los estratos de crecimiento, tenemos otra información que no la vamos a decir ahora porque se hace muy engorroso, pero vamos a ver que dentro de las fajas plegadas y corridas hay diferentes tipos de pliegue. Unos se llaman pliegues por despegue, otros son pliegues por flexión de falla, por propagación de falla. Es lo que se conoce como diferentes cinemáticas, digamos, diferentes tipos de deformación y se generan diferentes tipos de pliegue, pero a veces es muy difícil, como que geométricamente son diferencias cinemáticas de cómo se movieron las partículas, pero a veces geométricamente es muy difícil de determinar a partir de la geometría cuál fue la cinemática. Y los estratos de crecimiento brindan información sobre la cinemática, y bueno, por eso además de la cuestión como, ya les digo, más general dentro de un sistema petrolero que es súper útil, entonces, o académico también, ¿no? Es saber cuáles fueron los diferentes pasos, y cuáles fueron los regímenes de esfuerzos y en qué momento. O sea, súper importante el estrato de crecimiento. Bueno, pasemos a estructuras de riff ahora. Y decíamos que cuando las fuerzas, acá por ejemplo el slab pull, se puede estar dando el slab pull en alguna zona de subducción lejana, ¿no? Como fuera de este cuadro, ¿no? Fuera de esta foto que estoy tomando, en un lugar más lejano hay un slab pull. Eso es lo que está indicando esto, digamos. Que voy a hacer un poquito mejor. Ahí está. Lo que marca este cosito que dice, de ese verde no se ve nada, ¿no? Bueno, lo que está marcando esto y el slab pull es que en algún lugar lejano, una tierra muy muy lejana, voy a tener algo así. Y esto, bueno, no tiene por qué representar la distancia, acá esto es muy lejos. Hay una zona de subducción. Y este slab pull se refiere a eso. Y por ejemplo del otro lado, bueno, puedo tener otra zona de subducción o un margen pasivo, no importa. El tema es que los bloques, digamos, los dos extremos, si estoy trabajando en este pedazo de litósfera, lo que sucede es que si estoy trabajando en todo este pedazo de litósfera,
los extremos de ese pedazo de litósfera se están alejando. Al alejarse, lo que hacen es producir un alivio en el esfuerzo horizontal. De tal manera que este alivio lo que determina es que el esfuerzo vertical sea más grande, vean que apunta hacia adentro. Los esfuerzos apuntan hacia el centro, siempre. Que los esfuerzos verticales sean mayores que los esfuerzos horizontales. También apuntan hacia adentro, pero son más chiquitos. Y entonces, como consecuencia de este régimen de los esfuerzos extensional con un σ1 vertical y un σ3 horizontal, lo que estoy produciendo es un adelgazamiento, mientras que las cuñas orogénicas, si lo piensan un poco, lo que hacen es movimientos positivos en la vertical y un engrosamiento. Si vuelvan después para las filminas de atrás, con el PDF, van a ver que justo donde está la faja privada y corrida, donde está el orógeno, la litósfera es más gruesa. Se produce un engrosamiento ahí. Pero acá en los sistemas de Riff se produce un adelgazamiento en respuesta a este régimen de los esfuerzos. Y ese adelgazamiento es acompañado por fallas normales de alto ángulo. Es lo que les digo, acá la litósfera tiene un espesor. Y justo en el sector de Riff va a tener un espesor que es menor. Ahí la corteza se adelgaza. ¿Qué más? Como habíamos visto algún tipo de falla en faja pegada y corrida, bueno, en los sistemas de Riff, el tipo de fallas que se generan en general hay una relación, decíamos siempre, hay una relación entre el sistema de esfuerzos y el tipo de deformación. El tipo de falla y el ángulo de la falla también están reguladas por el régimen de esfuerzo. En este caso se generan fallas normales de alto ángulo, es decir, a unos 60 grados con respecto a la horizontal, creo que está marcado acá. A ver, otras cuestiones. Vayamos a un poquito más de detalle. Bueno. Y después vamos a ver un poquito, entonces, hay una filmina donde mostramos en mayor detalle cómo son esos sistemas de fallas normales, pero antes de eso, vemos también que hay diferentes etapas dentro del Riff. Primero es donde, acá en el primer caso, bueno, acá es donde, no importa, el primer momento es como que hay diferentes tipos de Riff, pero algunos de ellos que se llaman pasivos, primero hay una anomalía térmica que produce un abombamiento de la litósfera en ese lugar. Tiene que haber problemas muy graves en el manto, digamos, en el manto terrestre, o sea, hay una acumulación de calor y todo eso lo que hace es que la litósfera que está por encima, la corteza se abombe hacia arriba, algo positivo, y finalmente termina colapsando gravitatoriamente. Pero esto es como que los Riff pasan por diferentes etapas, pero yo quería hacer hincapié en este de acá, en esta etapa de acá. Cuando el Riff continental está en su clímax, cuando las fallas normales están siendo activas y todo y la corteza se está adelgazando, ahí que se produce subsidencia. ¿Está bien? Entonces, esa es otra cuestión importante. Fíjense cómo los sistemas de deformación de Riff tienen asociado un sistema extensional de Riff a esa deformación. De nuevo, es otro tipo de cuencas. A estas las llamamos cuencas extensionales. Cuencas de Rift. ¿Qué más? Y va a pasar por dos etapas esa subsidencia. Acuérdense, yo porque si no siempre repito el ambiente anterior, ¿no? Pero este tipo de subsidencia, dentro de los sistemas de Riff, tienen dos nombres. Inicialmente es lo que se conoce como una subsidencia mecánica, porque lo que vemos es que las fallas normales producen el hundimiento de bloques, ¿no? Entonces, este hundimiento de bloques, básicamente lo que hace es que hay bloques que van a bajar, a ver si la próxima, se puede ver mejor eso en la próxima filmina. Ahí está. Vean esto. Lo que vemos es que las fallas normales lo que producen es, acá, por ejemplo, estas son fallas normales planas. Hay diferentes tipos de falla normal. Está la falla normal plana o la falla lístrica. La plana, bueno, ya la define su propio término, pobrecita. La lístrica es la que se va curvando en profundidad. Acá tenemos, vean, tenemos dos fallas planas que inclinan en direcciones opuestas, ¿no? Una
Las dos se inclinan en direcciones opuestas, y cuando actúan, ¿qué producen? Un alto que se llama Horst, y una cuenca que se llama el Graben, ¿no? Básicamente esta cuenquita, inicialmente todos los bloquecitos, o sea, todo lo que es el... Si nosotros marcamos esta superficie, ¿no? Voy a marcar la superficie de los Graben también. Esto de acá, marco esto acá. Ahí está. Lo que vemos es que inicialmente estaban todos a la misma altura. Entonces todos esos Grabens, la superficie que yo marqué en negro de los Grabens, estaban todos a la misma altura que los Horst. Cuando actúa la falla normal, produce el descenso de los Graben. Y eso es lo que se conoce como subsidencia mecánica. Es decir, se genera una cuenca, un bajo, y es mecánica porque depende... La otra era una flexura, ¿se acuerdan? Y acá es mecánica porque depende del movimiento de las... Es como si estuvieran metidos en un gigantesco engranaje, que son las fallas normales, y por eso se llama mecánica. Después hay otro tipo de subsidencia más tardía, como que en el RIF hay dos tipos de subsidencia, que es la mecánica, y después se llama subsidencia por sag térmico, que es cuando el RIF se enfría. Bueno, a mí lo que me interesa ahora, por cómo la temática que estamos trabajando, es que hablemos de esa subsidencia mecánica. Ahora vamos a llegar a eso. Entonces, en este caso, bueno, tenemos diferentes geometrías, fallas planas extensionales, donde se generan Horst y Graben. Ya está. Se generan Horst y Graben. Acá hay otro tipo de deformación. Esto es lo que yo les decía, esta es una falla lístrica. Y bueno, esto es simplemente para comparar como lo que habíamos visto antes. Acá, entonces, si yo junto suficiente información, puedo llegar a esto de acá abajo, que es una reconstrucción del sistema de RIF. Acá muy simplificado, ¿no? Pero vemos que hay una falla lístrica principal y una serie de fallas entre planas, podemos definirlas como planas, en realidad son fallas lístricas menores, pero bueno, si se fijan así nomás la geometría puede ser, bueno, tenemos una falla lístrica principal y una serie de fallas planas asociadas a esa falla lístrica, y básicamente lo que hacen es generar ese sistema de RIF. Y si yo, a partir de nuevo, acá hay modelos geométricos que me permiten conocer, a partir de muy pocos datos superficiales, tener modelos estructurales geométricos para todo el sistema de RIF. Y lo que tengo acá arriba es la reconstrucción. De nuevo, geométricamente, hago una reconstrucción de cómo estaba ese sistema de RIF antes de la deformación. Y entonces acá lo que yo veo es la diferencia entre la longitud final y la longitud inicial. Inicialmente era más corto. Entonces, mientras acá lo que sucede en los sistemas de RIF es que la corteza se estira y se adelgaza. Y la diferencia, digamos, cuánto se estiró, se conoce como porcentaje de extensión. Y para ir cerrando, con esto ya cerramos, es lo que decíamos de los estratos, la subsidencia normal y los estratos, la subsidencia mecánica, que es esto de acá. Tengo la falla normal, acá está el paleozoico, este es el paleozoico. Y lo que está por arriba de paleozoico son los sedimentos. Fíjense que el paleozoico, entonces, inicialmente, si yo restituyo este bloque, si yo restituyo este Graben o hemigraben a su posición original, lo que tengo que hacer es llevar este nivel de acá, ¿no? Este nivel paleozoico, lo tengo que llevar hasta acá arriba, para que se encuentre con su hermanito, que está ahí arriba. Al hacer ese movimiento de restitución, estoy restituyendo el movimiento normal. Pero lo que les quiero mostrar es que esta cubeta acá donde hay sedimentos se generó por subsidencia mecánica. Y fíjense así, como una cuestión muy general.
¿Qué característica tienen estos sedimentos de acá? Es decir, si yo dibujo, como había hecho antes, miren, dibujo acá no se ve también, vamos a ir a la próxima filmina. Pero básicamente lo que vemos es que hay todo un sistema de rift, que es esto que estoy acá delineando yo en rojo, todo esto de acá que está por encima del Paleozoico, todo eso se depositó por subsidencia mecánica en el graben, o sea que la sedimentación en estos sistemas de rift inicialmente está controlado por las estructuras, básicamente donde hay un graben que está limitado por fallas normales, ahí se produce la sedimentación. Y si nosotros vemos esta sedimentación en mayor detalle, pasemos a la próxima filmina. Ahí está. Esto es un corte, ¿no? Entonces, si lo que está en azul, esto en rojo, es la falla lístrica. Esto en profundidad se subhorizontaliza, por eso se llama lístrica. Y estas capas entre azules y celestes son las que se depositan por subsidencia mecánica. ¿Qué característica tienen estas capas? A ver, díganme. Con respecto a su geometría, ¿no? Y ahí les pregunto, ¿se mantiene el espesor de los sedimentos o varía? No, el espesor es variable y forma como una especie de cuña alejándose de lo que es el borde de la falla. No sé si estoy diciendo una avanzada, pero más o menos, o sea, esa cuña en el sentido opuesto. Está perfecto, ¿no? Lo que dijiste, al contrario de ser una avanzada, es la definición exacta. Una cuña que se adelgaza a medida que me alejo de la superficie de la falla. Está perfecto. Porque básicamente lo que tiene esa subsidencia mecánica, como la subsidencia mecánica está controlada por la falla, y por unas características que vamos a ver después, es que como está controlada por la falla, esa subsidencia es máxima pegado a la falla, y se va alejando, digamos, se va disminuyendo la subsidencia a medida que me alejo de la falla, y este es el resultado. Y el otro, esa es una de las características de los estratos de crecimiento, justo como vos lo definiste. Y la otra característica es que si yo mido la inclinación que tienen estos estratos, ¿qué sucede? A medida que me muevo sección arriba. Si yo fuera con una brújula y midiera cuánto inclinan esos estratos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los estratos más viejos, que están más abajo, y los más jóvenes que están más arriba? ¿Qué pasa? O sea, yo acá lo que hice fue dibujar como... Los más antiguos están más inclinados. ¿Cómo? Exacto. Que los más antiguos están más inclinados, decía. Perfecto. Los más antiguos, los que están más abajo, están más inclinados. Porque como la deformación es progresiva, los que son más antiguos, los más antiguos como yo. Estoy más deformado, sufrí más deformación y inclino más. Ustedes son los más jóvenes, están acá arriba y están más subhorizontales. Entonces, así defino yo un estrato de crecimiento extensional. Primero me fijo esas cuñas que se engrosan hacia la superficie de la falla o el contrario, ¿no? Y la segunda es que las capas más viejas están más inclinadas y disminuyen su deformación sección arriba. De nuevo, ¿esto cómo se conocen? Se conocen como estratos de crecimiento extensionales. Y actúan como los otros, ¿no? Lo que vimos los compresivos, en el sentido que si yo sé la edad de los estratos de crecimiento extensionales, voy a poder saber la edad de la deformación, en qué periodo se generó este sistema de rift. Y a partir de ahí tengo un montón de implicancias con respecto a la mineralización o al depósito de sistemas petroleros en ambientes extensionales, ¿no? Así que, no sé si tienen alguna pregunta. Piensen si tienen alguna pregunta para hacer de la teórica de hoy. Me gustaría cerrar, volver un poquito para atrás, que sería... Bueno, esta que es una figurita muy sencilla, pero al mismo tiempo creo que si uno la piensa también muestra con toda su complejidad, ¿o no? A qué se dedica esta materia, ¿no? ¿Qué es a eso? De nuevo, es el proceso de deformación se genera sobre estratos
que inicialmente tienen una fábrica original, están sin deformar. Entonces el proceso de deformación requiere que sobre esas capas sin deformar, yo aplique, ahí voy, yo aplique un régimen de esfuerzos. Aplico un régimen de esfuerzos, va a producir un tipo de deformación. El régimen de esfuerzo compresivo, una faja plegada y corrida, como es este caso. Un régimen de esfuerzos extensional, un sistema de riff. Y por último, a lo que yo llego es a estas estructuras tectónicas. Este es mi objeto de trabajo. Son estructuras tectónicas, cuestiones que ya están deformadas. Entonces, a partir de estudiarlas, yo quiero hacer como, a partir de ese estudio, que hay toda una cuestión que tiene que ver con la geometría, cómo están distribuidas, hago un mapa, acá están los inclinales, acá están los anticlinales. Perfecto, yo quiero conocer mi territorio. Quiero conocer mi prospecto minero, mi prospecto petrolero, mi zona de trabajo doctoral. Yo quiero saber cómo está todo distribuido. Ese es uno de los pasos. Y el otro es saber cómo se llegó a eso, ¿no? Es decir, saber cuáles fueron los diferentes tipos de deformación, y a partir de eso puedo llegar a estimar cómo fue el régimen de esfuerzos, pero exactamente, digamos, cuál era la orientación de esos ejes. Y en este contexto, los estratos de crecimiento son súper interesantes porque, además, lo que decíamos, que se van superponiendo los diferentes tipos de deformación, y ese es el otro dato, yo quiero saber la edad. O sea, yo puedo saber todo, pero quizás me va a seguir faltando saber, me van a preguntar, ¿cuándo? ¿Está bien? Siempre va a faltar el cuándo, ¿está bien? Por más que yo estudie la geometría, la cinemática, y llega al régimen de esfuerzos, el cuándo, hay métodos que se llaman termocronológicos, o cuestiones como... Hay cuestiones que me permiten conocerlo, como análisis de laboratorio, si quieren, y los iremos viendo, pero los estratos de crecimiento está bueno, es algo muy directo, ¿no? Y acá me preguntan, no me queda claro los hipocentros y cómo se forma la cuenca de antepaís. Vamos a pasar acá. A ver. A ver esto. El tema es que yo voy a hacer una faja plegada ya formada, ¿no? Porque, bueno, entender cómo se llegó a generar esta cuenca, bueno, nos va a llevar un tiempo. Pero sí, lo que vemos es que lo que está acá en rojo, esta es o vamos a hacerlo en verde. Vamos a hacer en negro. Esta es la litósfera que ya está flexionada. Y decíamos que si definimos un nivel base de la sedimentación, por ejemplo por acá, pues puede ser el nivel del mar, por ejemplo, hasta dónde llega el nivel del mar. Acá voy a hacer una truchada, lo voy a ir bajando, ¿no? Porque no me... o lo puedo inclinar un poquito el dibujo y listo, ahí está. Este es el nivel base de la sedimentación. Ahí con inclinar un poquito el dibujo, ahí está. Entonces lo que decíamos es que todo esto, que está por debajo del nivel base de la sedimentación, bueno, básicamente va a generar una cuenca. O sea, todo lo que está por arriba, como esta faja plegada y corrida, se va a erosionar y va a ser la fuente de los sedimentos, que van a terminar en esta cuenca de antepaís. ¿Y cómo se formó eso? Es que después vamos a ir entendiendo que esta cuña, fíjense que si yo aumento el acortamiento y la empujo a esta cuña, ¿qué va a suceder? Todo esto va a ir avanzando, ¿está bien? Entonces, si siguen los procesos compresivos, lo que sucede es que toda esta cuñita se va desplazando hacia el cratón. Este es el cratón. Este es el cratón, esta es la cuenca de antepaís. Y lo que está en rojo es la cuña orogénica, que se va a ir desplazando hacia el cratón y se va a ir morfando la cuenca de antepaís.
a medida que se desplace, ¿qué va a suceder con la litósfera? Lo voy a hacer acá arriba. Entonces lo que va a suceder en un estadio posterior es que esta cuña orogénica se mueve hacia el cratón, o sea que en un estadio posterior va a estar como por acá. Ahí está. Ahora, ¿qué vemos? Entre esto y esto. Si hay una chica, por ejemplo, esa chica estaba parada acá. O sea, es una observadora fija. ¿Qué va a suceder? Y esto es el Eoceno. ¿Qué va a suceder en el Oligoceno? Vemos que en el Eoceno ella está en un sector distal de la cuenca de Antepaís, casi cerca del cratón. Así vamos a poner un amigo que está acá. Ella está en el sector distal de la cuenca de Antepaís, ahí hay muy poca subsidencia. Y el amigo directamente está en el cratón, tiene un pie en el cratón, ahí no hay nada de subsidencia. Ellos se quedaron ahí parados. ¿Y qué va a pasar acá? En el Oligoceno, veamos dónde va a estar ella y veamos dónde va a estar él. Y acá ponemos de nuevo el nivel base de la sedimentación. Entonces, es fácil imaginarse el paso anterior, digamos, donde no había, cuando no había orógeno, esta litósfera era horizontal y estaba todo al nivel de la sedimentación. A medida que avanza la cuña, lo que hace es flexurar la litósfera y generar estas cubetas. Y por eso que esto si a veces lo explico en la introducción, a veces lo explico en la introducción, pero es como muy engorroso, digamos, como que no se termina de entender todo el pantallazo general. Esto lo vamos a ver en lo que es la teórica de fajas pliadas y corridas y sistemas de cuenca de Antepaís. No sé si se entendió ahí. Es decir, entender cómo es que va avanzando la deformación y todos los elementos se mueven hacia el cratón, tanto la faja pliada y corrida como la sistema de cuenca de Antepaís. Sí, subsidencia es todo el descenso de la litósfera. Eso es subsidencia. Pero entonces ahí, Laura, te recomiendo que agarren algún apunte de sedimentología, algo, porque eso, ahí me voy a fijar si encuentro algo. Sí, ya sé, es por eso lo ven en, ¿cuál es la? Ya sé que no hiciste ese. Digamos, la correlativa de estructural es, ¿cómo se llama? ¿No es sedimentología? ¿Cómo es? Es la otra. Levantamiento. Sí, pero es la otra. Claro, es sedimentología, después está ambiente sedimentario. Bueno, no importa. Hay una correlativa que les está faltando del año pasado, pero ahí es donde ven subsidencia. Pero ya lo vamos a ver de nuevo. Básicamente, la subsidencia es cuando desciende la litósfera. Y ahí, básicamente, desciende por debajo del nivel de la sedimentación y ahí se genera una cuenca. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Si no, la clase es el viernes que viene a la 1, porque tenemos un poquito más de... También la podemos hacer a las 12, no sé. ¿Está puesta a la 1? Ah, no, porque a ver si se llega a superponer con la... Bueno, dejémoslo a la 1. Y cualquier cosa, si hacen una encuesta y nadie está en desacuerdo, podemos hacerlo los viernes a las 12 también. No me acuerdo por qué quedó a la 1. Así que el viernes tenemos la próxima, que es la próxima teórica, que es de... son elementos estructurales básicos. Y bueno, ahí voy a agregar algo de subsidencia, una filmina sobre subsidencia. Así que si no tienen consultas, bueno, yo esto lo subo a YouTube y el PDF nuevo al campus, me voy a fijar que se pueda anotar arriba. Bueno, chiques, nos vemos el viernes. Buenísimo, Matías, gracias. Perdón, No, me de mareé un nada. toque. ¿A qué hora dijiste el viernes entonces? ¿A la 1 o a las 12? A las 13, que es lo que está digamos, es lo que está estipulado. Pero nada, les digo que quizás lo podemos cambiar para después.
Ok, bárbaro, gracias. Y el primer segmento de la clase, cualquier pregunta que tienen, la despejamos ahí. Bueno, Dale, gracias, chao, Matías. chiques, nos vemos. Buenas tardes. Bueno, No, perfecto. muchas gracias. gracias. Nos Chao, vemos. Hasta luego. hasta Tengo una luego. duda. Sí, claro. Recién del dibujo que hiciste hay algo que no me quedó claro. Cuando vos dijiste como que todo el sistema orogénico avanza, Sí, primero, ¿cómo sería que avanza? ¿Porque sigue teniendo compresión? sí, tiene que haber compresión constante. Ok, Es así que, a ver si lo pongo. A ver que me quede sin color. Pero es así, mira, fíjate. Ah, no, este no va a ser. Ah, sí, este es el verde, está bien. Bueno, esto que está. Ah, lo voy a dibujar en rojo. Acá, esto de acá abajo. Esto de acá es lo que se conoce como nivel de despegue. ajá, Y básicamente la faja plegada y corrida se comporta, se dice que es como una cuña de nieve, porque si vos empujás, pero acá en la Argentina, o la mayoría, o no, al menos nosotros, a menos que venga alguien de otras latitudes, pero en general no tenemos mucho contacto con la nieve acá, pero es como si vos empujaras una pila de tierra o de harina o de lo que sea. Básicamente, el acortamiento es material que viene de la zona de subducción, digamos, del sistema de arco, y se va metiendo adentro de esta cuña. Y en parte ese material que viene de la zona, digamos, de la zona del arco, lo que hace crecer esta cuña, y a veces cuando no entra más ahí, lo que hace es desplazarse. Es como si... Eso. Básicamente es tal cual así. Acá tenés una cuña en rojo, y todo esto se va desplazando a partir de este nivel de despegue, y va avanzando hacia el cratón. o sea que el cratón se acorta también. No, el cratón se queda acá. Este es el cratón. Claro, el cratón se va moviendo también. Esta parte, ponele, esta parte del cratón, después la vas a tener acá, ¿no? Sí. Ya lo vamos a ir viendo. Y después, en algún punto, cuando la faja plegada y corrida llegue ahí, también va a ser incorporada. Por eso es así, como que cuando vos me decís, bueno, el cratón es incorporado, ¿tiene acortamiento? Sí, en algún punto sí, porque como todo se mueve hacia el cratón, vemos que acá yo lo puedo definir como algo estático. Defino, esta es la faja plegada y corrida, esta es la cuenca de antepaís y este es el cratón. Y lo que es importante entender es que después esta faja plegada y corrida, que después esta cuenca de antepaís va a quedar incorporada en la faja plegada y corrida. Y que este sector, que es cratónico, va a pasar a formar parte de la cuenca de antepaís. Y bueno, y por diferentes mecanismos también puede quedar incorporado acá en la faja plegada y corrida. Como que yo esos tres elementos los defino de manera estática, que es lo que, digamos, vos de manera estática podés entender los tres elementos, ¿no? Que está el peso que genera la cubeta, la cuenca, y bueno, el cratónago que está como alejado. Entonces, estáticamente lo podemos entender. Y después el otro paso es la cuestión dinámica, cómo todo se va desplazando y se van incorporando dentro de los otros sectores. Sí. Claro. Bien, perfecto. Era esa la duda. Bueno, bárbaro, Jessica, no hay problema. Muchas gracias. Me preguntan. Dale, hasta luego. Bueno, nos vemos. Hasta el viernes.